Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches, iglesia. Buenas noches, queridos jóvenes. Y en verdad que en este tiempo estamos muy contentos de estar aquí y de poder ver a los jóvenes desenvolverse, de poder alabar a Dios, expresarse, y eso está muy bien. Y bueno, es un desafío para nosotros los más adultos, ¿no? De poder también ese ímpetu que tiene la juventud, ¿no? Le da motivación a la iglesia y es un nuevo ambiente que se siente dentro de la iglesia. Y yo espero que la iglesia esté orando, amén. Estén orando por los jóvenes, estén siempre disponiendo, colaborando con ellos. Es una etapa muy complicada y ustedes lo saben porque hemos sido también como la edad de ellos. Bueno, Dios les bendiga. Yo quiero que en esta noche predicar. ¿Y cuántos creen que Dios nos va a hablar en esta noche? Amén, Dios, gloria a Dios. Si usted ha venido con ese deseo, con esa disposición de escuchar la palabra de Dios, es lo que usted va a recibir, amén. No es palabra de hombre, no es mi parecer, no es lo que yo pienso, sino es la palabra de Dios. Y yo quiero que abramos nuestras Biblias en 2 de Samuel capítulo 9, del 1 al 3, dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Amén, gloria a Dios. Amado Jesús, te doy gracias en esta noche por esta palabra, Señor, y que puedas hablar a nuestros corazones, Señor, el Espíritu Santo puedas aplicar a nuestras vidas, Señor, en esta noche. Y puedas hablar, Señor, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro ser completo, Señor. Y toda distracción, Padre, hecho fuera en el nombre de Jesús. Que esta palabra nos exhorte, que esta palabra nos edifique, que esta palabra traiga consuelo a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema que yo quiero en esta noche predicar se titula Cumpliendo nuestras promesas. Así que dígale ahí el que está a su compañero al lado, mírele y dígalo así: cumpliendo nuestras promesas. Amén. Dígale: hay que cumplir nuestras promesas. Bueno, yo quiero empezar diciéndoles que en estos versos de la palabra de Dios, para poder entenderlo, el contexto de esta historia, dice que David, recordemos que estaba recién coronado, casi recién coronado. Y David estaba estrenándose prácticamente como rey. Y así que su palacio estaba nuevo, todavía olía el olor de la pintura. ¿Usted ha visto cuando pinta recién? El olor de la pintura, el olor de algo nuevo. Y David estaba ahí en el palacio. Y una de las cosas que uno hace cuando uno tiene una lucha fuerte en nuestras vidas, y todo el proceso que tuvo que pasar David, porque la vida de David no fue fácil. Y él estuvo recordando su vida antes de llegar a palacio, antes de ser investido como rey.
Y las palabras, estaba recordando él las palabras proféticas de un viejo Samuel, que visitó en cierta ocasión la casa de su padre, de Isaí, para traer un mensaje divino. Y ese mensaje era el siguiente: que Dios se había instituido un rey. Pero era algo loco, era algo descabellado. ¿Por qué? Porque cuando Samuel fue a ungir a un rey, ya Israel tenía un rey, y su rey se llamaba Saúl. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú que Dios te manda a ungir un rey cuando ya había un rey? Pero dice que Samuel estaba llorando y Dios le dice, viene una palabra: ¿por qué lloras? Levántate y toma tu cuerno con aceite, le dice el profeta, y yo me he escogido un rey, porque yo he desechado a Saúl. Y eso nos viene en este momento una pregunta. Yo creo que debemos leer la Biblia con una expectación, con algo crítico y analizar, porque dice la Biblia que debemos escudriñar las Escrituras, amén, y escudriñar sin averiguar en la profundidad de la palabra. Dice escudriña. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Era peligroso que si se enteraba Saúl que Samuel iba a ungir un rey, ¿qué le pasaba? Saúl lo hubiera mandado a matar, porque era sanguinario, era un rey psicótico. Recuerden que estaba siendo atormentado por espíritus, estaba lleno su corazón de envidia por su semejante, por David, y trató de matarlo. Así que era algo loco de parte de Samuel ir a ungir a un rey. Yo creo que lo hizo calladamente, se fue. Y ahí estaba recordando David esa palabra profética de que iba a ser rey sobre Israel, y él era un muchachito de 17 años. Recordemos también de que tenía varios hermanos, y según la costumbre judía era que siempre el mayor recibía la mayor porción o la bendición, el primogénito. Así que los ojos de Samuel estaban mirando al mayor, su parecer, su estatura, su porte, su gallardía, su manera de ser, y él en su corazón decía, seguro que este es el rey. Y iban desfilando, yo creo que estaban con sus mejores galas, bien perfumados, bien bañados, porque sabían que el Samuel iba a ir a visitar la casa de Isaí. Iban pasando uno tras otro y yo decía, no es este, no es este, iban desfilando y ni uno de ellos era. Y Samuel se quedó expectante, se quedó confundido, porque si Dios le manda a ungir un rey, se supone que de entre esos hijos estaba el rey. Y Dios le dice, Samuel, acá hay una cosa. Samuel ya estaba viejo, y yo quiero decirles que nosotros no terminamos de aprender, amén. Podemos estar viejos con mucha edad, pero seguimos aprendiendo. Dios nos sorprende. Y Dios le dijo, Samuel, yo no miro el parecer ni la estatura, yo no miro lo que miran los ojos humanos, el común de la gente, yo miro el corazón. Y eso debe ser una norma para cada uno de nosotros, amén. Amén. Una norma para nuestros jóvenes, una norma para el adulto, para el anciano, que muchas veces nos dejamos impresionar por las apariencias, nos dejamos impresionar por lo bonito que se ve, por lo bonito que habla, pero Dios no mira eso, no mira tu cociente intelectual, de qué familia eres. Él está observando, Él está mirando, escudriñando nuestros corazones. Es más, Él está viendo y mirando con qué actitud nosotros hemos venido aquí en esta noche, amén. ¿Y cómo iba a ser posible si Israel ya tenía un rey? Y de ahí estaba meditando David, y los días que tenía que huir de Saúl eran cosas del pasado. Él se recordaba en las cuevas aquellos bonitos salmos que él compuso, y todo ese cuadro, en todo ese cuadro él vio algo que nosotros, si meditamos en nuestro caminar como cristianos, sea que tengamos 10 años, 5 años, vemos en todo eso la protección divina, amén. Yo cada vez que me siento o estoy acostado en mi cuarto, a veces tengo un momento de meditar, desde el momento que yo acepté a Jesús hasta aquí, y del tiempo en que viví sin Dios, y hago un balance de mi vida y puedo ver la protección de Dios en mi vida, puedo ver la fidelidad de Dios, puedo ver la misericordia de Dios. Y David estaba así, estaba absorto en sus pensamientos, mirando todo ese cuadro,
Pero después de eso, de contemplar todo su recorrido hasta el momento en que llegó a estar sentado en un trono, un recuerdo le vino a la mente. Una conversación vino a su memoria, una antigua promesa que le hizo a Jonathan. Y en segunda de Samuel capítulo 9, él le hizo una promesa a Jonathan, amén. Y eso lo voy a narrar siguiendo más adelante. Es por eso que este tema que yo quiero compartir es cumpliendo nuestras promesas. Y él se acuerda de esa promesa que le había hecho. ¿Por qué? Porque la promesa que le había hecho cuando él estaba siendo perseguido, sabía Jonathan de que David iba a ser el próximo rey, y le salva la vida y le dice: júrame, prométeme que cuando Dios haya derrotado a todos tus enemigos sobre la faz de la tierra, y ahí estaba incluido su padre, tú tendrás misericordia con mi descendencia. Y él le promete a David que así iba a ser. Y ese pensamiento de esa promesa viene a la memoria que le había hecho a Jonathan. Y David dice de esta manera, hace una pregunta en segunda de Samuel capítulo 9 que hemos leído: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y dice la Biblia: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, escuchen, lisiado de los pies. En otras palabras, un inválido. Se escuchó en la corte real, todos escucharon que el rey estaba preguntando por un descendiente de Jonathan, y se dibujó en el semblante una interrogante en todos los que estaban en la corte, en sus servidores, en las personas que estaban cerca al rey, los asistentes del rey. Y la pregunta era así en ese ambiente: ¿por qué preocuparse de sus enemigos? Ahora, cuando él es el rey, tiene que disfrutar. ¿Por qué tiene que hacerlo especialmente del hijo de Saúl? Si ha sido el que lo ha perseguido para que lo mate, si ha sido el causante de sus desgracias por tanto tiempo, para el cumplimiento de la promesa que Dios había determinado sobre David. Yo quiero decirles, queridos jóvenes y hermanos, que muchas veces Dios puede declarar una palabra sobre nuestra vida, amén, pero muchas veces el cumplimiento de esa promesa parece lejano, y muchas veces el cumplimiento de esa promesa está llena de inconvenientes, de altibajo, de lucha, de prueba, de dolor, de sufrimiento, para alcanzar finalmente el cumplimiento de lo que Dios ha declarado sobre nuestras vidas, amén. A David le tomó muchos años. No fue que Samuel le ungió: tú vas a ser rey, y él se alegró, dijo, y comenzó a hacer en su imaginación: ay, qué ropa me voy a vestir, qué sandalias me voy a poner, cómo va a ser mi trono, cómo va a ser mi palacio. No, porque él estuvo casi toda su vida huyendo, Saúl persiguiendo para matarlo, llevando a sus padres a otro lugar porque temía de la venganza de Saúl, y tuvo que poner a buen recaudo a sus padres. Todas esas cosas lo vivió David por causa de Saúl. Y todos se preguntaban: ¿por qué especialmente hace eso David? ¿Por qué está tan interesado? Pero David recuerda su pacto que le hizo a Jonathan cuando Saúl amenazó con matarlo. Le salvó, Jonathan le salvó, porque como estaba en su casa de su padre, sabía toda la estrategia, el complot para matar a David, y él corría y le avisaba. Le salvó la vida muchas veces y le hizo un pedido a David. Y le dice de esta manera en 1 de Samuel capítulo 20, 14 y 15, le dice: si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Jonathan muere y David tiene muchos motivos para olvidar la promesa. Y aquí les voy a decir unos cuantos motivos para olvidar la promesa.
primer lugar, eran jóvenes, eran idealistas, lo hizo en su juventud, así que David no está obligado a cumplir su promesa. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hacemos promesas y decimos, no, pero lo hice en un momento de mi juventud, o tomé una mala decisión? ¿Quién mantiene una promesa hecha en la juventud? Casi pocos. Saúl fue cruel y lo quiso matar. Y así que él pudo decir, pero ¿por qué me voy a acordar de la descendencia de los hijos de mis enemigos? ¿Quién se acuerda de los minusválidos? Y ahí estaba otro motivo para olvidarse de la promesa, es que David estaba bastante ocupado organizando su reino. ¿Quién tiene tiempo para cosas insignificantes? Yo quiero decirles, querida iglesia, queridos amigos, los que me escuchan, que mantener una promesa no es algo insignificante. Amén. No es algo trivial, como debería ser. No se permite que la palabra o promesa sea borrada de su lista, de nuestra lista. La palabra promesa, la palabra pacto. Yo estoy hablando pacto o promesa como un sinónimo en esta noche. Amén. Puede ser, y escúchenme, que puede ser que el esposo que tú te hayas casado, que te hayas conocido con tu esposa, antes de que sea tu esposa, es una muchacha agradable, bonita, pero llegó un momento que los problemas, las dificultades, hacen que ella se deprima y cae en una constante depresión. Y tú te preguntas, cuando recae de un momento a otro constantemente en esa depresión, ¿qué pasa con esta linda muchacha que yo conocí? ¿Por qué está sumida en la depresión, en las tinieblas, en la oscuridad? Y nosotros muchas veces es un desafío para mantener una promesa. ¿Me están escuchando? O muchas veces, ¿cómo mantener una promesa cuando ese tiempo es difícil, es oscuro? Hablando del matrimonio, cuando nos visita la enfermedad, sea a la esposa o sea al esposo, ¿cómo mantener una promesa? Un esposo infiel que constantemente está sacando la vuelta a su esposa y no ha cumplido los votos matrimoniales de conservarse siempre en pureza solamente para su esposa. Pero el hombre le pide perdón, pero constantemente está recayendo nuevamente en lo mismo. ¿Y qué hace en la mujer? Ella es lastimada, ella es herida, se siente traicionada. Y ella se pregunta y dice, rompió su promesa. Y dice, ¿yo debo cumplir la mía? Porque recuerden que el mundo dice, si ya me hizo así, yo también lo voy a pagar con la misma moneda. ¿Por qué yo voy a cumplir mi promesa cuando él no lo ha cumplido? ¿Me están escuchando? Los padres se hacen una pregunta constantemente acerca de sus hijos ingratos. Porque muchos padres dicen, ay, yo sé que de todos mis hijos, si tengo 4, tengo 6, al menos uno va a ser para mí. Tienes esperanza porque sabe, la vida nos enseña que no todos son leales, gratos. Hijos pródigos que se van y malgastan todos los bienes o son una vergüenza para el padre y huyen y se van lejos, no visitan al padre, son los hijos pródigos. Los desleales, los que deshonran, si tú eres cristiana o eres cristiano, constantemente a sus padres y deshonran a su Dios. Padre de hijos con enfermedades incurables, es una realidad. Minusválido, discapacitado. Hace más o menos 5 meses, cuando yo tenía, hace 8 años atrás, vi por unas calles una señora más o menos de unos 60 años, fuerte, y tenía un hijo que caminaba en uno de esos de ahí que tiene mi esposa, y caminaba, pero estaba con esclerosis. Esta persona sufre de esclerosis.
Es decir, que todos los músculos ya no responden, la psicomotricidad, y tiene que irse en ese aparato y hacer todo para dar 1 metro, se demora bastante. Y lo veía que esta anciana de 60 años todavía fuerte lo iba llevando a su hijo, 60 años. No lo vi al padre, solamente lo vi a la madre, hace unos 10 años atrás. Después de 10 años le he vuelto a ver, y ya la señora le he visto más canosa, tendrá unos 80 años, más canosa, más ancianita, más encogida, y a su hijo le he visto ya peor, ella haciendo todo lo posible de llevarlo, y él haciendo, ella lo baña, ella lo cuida, ella lo ve. Y yo me quedo mirando y digo, ¿qué pasará? ¿Qué pasaría o qué va a pasar más adelante cuando la mamá muera? ¿Quién irá a ver por eso? Toda la vida le he visto a esa anciana con su hijo. No lo dejó hasta el final. Ya está anciana y sigue con su hijo. Padres de hijos con enfermedades incurables, minusválidos, discapacitados, incluso hijos sanos y saludables, pero que no son buenos hijos. La pregunta es, ¿debo mantener mi promesa de seguir amándolos a pesar de todo lo que yo haga? David, en ese momento cuando hizo la pregunta, encontrar un descendiente no parecía una tarea fácil. Nadie conocía a ninguno. Los consejeros le preguntaron a Siba, un ex servidor de Saúl, y el rey le pregunta y le dice, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba, que lo habían traído delante del rey, respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán. Pero escuchen lo que dice, lisiado de los pies. No se menciona su nombre, sino lo describe su condición. No lo dice se llama así, sino le dice es un lisiado. Y era conocido este muchacho, este joven, el lisiado. Todos le llamaban el minusválido, el lisiado, el inútil, el inservible. Solo lo describe tal vez porque Siba le está diciendo indirectamente al rey. Y dice, ¿sabes qué, rey? Un momentito, tal vez no es apropiado para estar en un palacio, y el rey debe pensarlo bien antes de cumplir su palabra, porque no es bueno tener a un lisiado en un palacio. No se porque David había dicho, para hacer misericordias por amor a mi amigo Jonatán, recuerden. Y así que no hay muchos detalles acerca del muchacho, solo se sabe que es hijo de Jonatán. Pero en la Biblia narra, y les comento brevemente, que se llamaba Mefiboset. Amén. Y hay una canción muy hermosa acerca de Mefiboset. Dice que Mefiboset tenía 5 años cuando su padre y su abuelo, que se llamaba Saúl, murieron en manos de los filisteos. 5 años de edad. Y en ese momento, como Saúl era un personaje cruel, la niñera lo llevó para salvar su vida. Y en ese momento, cuando tomó al niño para huir, tropezó. Y el muchacho, el niño, cae al suelo y se rompe las 2 piernas. Y es así como queda lisiado por el resto de su vida, de 5 años. Lo que convirtió al lisiado por toda la vida, y los sirvientes lo llevaron a un pueblo alejado, muy alejado, que se llamaba Lodebar. ¿Y qué significa Lodebar? Sin pasturas, sin pasto, sin vegetación. ¿Por qué? ¿Dónde no crece la vegetación? En el desierto. Porque es seco, porque es árido, no hay lluvia, no hay nada. Es un lugar desolado, era un lugar desértico. Y Mefiboset se escondió ahí por temor a los filisteos. ¿Por qué más? Y después, cuando se enteró que David había sido constituido rey, él tuvo temor. ¿Saben por qué? Porque su padre lo persiguió a David para matarlo, su abuelo. Y él tuvo temor, dijo, cuando el rey David llegue al trono se va a vengar. Ese era el pensamiento de este muchacho. Y yo puedo describir a Mefiboset de que realmente él era un heredero del trono, ¿o no? Era heredero del trono,
porque su abuelo, después su Jonathan, era el príncipe, así que él había muerto. Jonathan, el que seguía el trono era él, por derecho. Era un lisiado por una caída, vivió alejado de la civilización y él vivía siempre temeroso. Él no fue a un buen colegio, estuvo apartado, escondido prácticamente, estuvo inculto, aislado. 5 años yo creo que ya era un muchacho cuando David mandó a llamarlo. Y Siba le dice, es un lisiado. Y le dice, rey, ¿usted está seguro? ¿Quiere tenerlo en el palacio? Y David está más que seguro. Y David lo manda a traer al palacio. David manda a traerlo. Yo creo que en ese momento, cuando todos saben y le dicen, ¿sabes qué? El rey te manda a llamar. Y lo manda a traer tal vez, no sé, en un carruaje, en algo. Porque recuerden que era una persona que no podía caminar. Y él está expectante, está temeroso, no lo puede creer, que el rey lo mande a llamar. Dice, el rey tiene un lugar en su mesa para ti, Mefibosé, no tengas temor. Pero Mefibosé está temeroso, dice, no vaya a ser una estratagema, un plan, para que una vez me tenga delante de él, me mande a matar o me mate. Pero cuando él llega al palacio, tal vez llega una limusina a su casa, tocan la puerta, dicen, el rey te quiere tener. Sube al carro, todos contentos, pero él está temeroso. Y dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 9, verso 8 al 10, dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esa era la situación, como se veía Mefibosé. Y esa es la situación de cómo nos vemos muchas personas, muchos cristianos, mucha gente que está afuera, que están lisiados, que a veces dice, para mí ya no hay esperanza, para mí ya no hay futuro. ¿Qué Dios me va a querer así con todos mis pecados, lo que yo he hecho? Yo no valgo nada, yo soy un gusano, yo soy como un perro muerto. ¿Cuántos Mefibosé hay afuera? ¿Cuántos Mefibosé hay con su baja autoestima? Y es por eso que nosotros, cuando venimos a la iglesia como cristianos, tenemos una nueva identidad. Amén. El joven que era tímido ya no es tímido, porque somos hijos de un rey. Yo antes de ser cristiano, no era tan desenvuelto. Ya cuando vine acá y serví a Dios, me di cuenta quién era yo. Obtuve un nuevo valor y me di cuenta que yo era un hijo de un rey. Y eso me hace ser con un pensamiento diferente, ya no cohibido, ya no estar así, no, sino tenemos que saber quiénes somos. Y dice la Biblia que entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor, es decir, a Mefiboset. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba 15 hijos y 20 siervos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Todo cuando yo empiezo a leer, yo me puedo identificar con Mefiboset. Todos nos podemos identificar con Mefiboset. En un momento, en un instante es ascendido de Lodebar, que era un lugar desértico, a la mesa del rey. Amén. De la pobreza a la abundancia, del temor de morir a la seguridad. Pero acá hay otra cosa más. David pudo haber hecho otra cosa. Pudo haber hecho esto. Él, para no comprometerse o tenerlo en su mesa, pudo haber dicho, ¿sabe qué? Voy a enviar a Lodebar una mesada, un dinero, una pensión mensual o anual durante toda su vida. ¿Me están entendiendo? Y hubiera cumplido con su compromiso, con su pacto que le hizo a Jonathan. Le giro, lo hago una transferencia y me evito de tenerlo acá, yo solamente con mi familia, y cumplo con él, le doy para que pase el resto de su vida. Segundo lugar, hermanos, vemos que David le dio más que una pensión. David le dio un lugar en su mesa. Es por eso que yo puedo entender y puedo decir esto, hermano.
dice la Biblia que David era un varón conforme al corazón de Dios. Amén. Porque David era una persona que tenía esa actitud. Y yo quiero decirles en un paréntesis, que ustedes, los que son padres acá, lo que tienen que sembrar ustedes como padres en sus hijos. David yo quiero decir que David en realidad no estaba catalogado para, muchas veces si analizamos su vida, para ser perfecto. David, tampoco lo voy a hacer hacia abajo, no, pero yo quiero decirles que David tuvo 8 mujeres. David cometió errores, deseó a una mujer, pecó, pero ¿saben lo que hubo en David? Lo que siempre debe haber en cada uno de nosotros. Yo no quiero decir que vamos a pecar, no. Lo que quiero decirle, hermano, David tenía algo que muchas veces falta en las iglesias, en los líderes, y me incluyo yo. Es esa actitud del corazón, una fe, una confianza inquebrantable en Dios. Amén. Que cuando se enfrentó a Goliat, todos estaban mirando a Goliat, que medía 3 metros y que llevaba una espada que pesaba ni sé cuántos kilos y que tenía una coraza, pesaba tanto, así lo describe la Biblia. Y David, cuando lo ve al gigante, lo está pensando: oye, es grande, yo mido, no sé, soy pequeño. Él no estaba pensando eso, ni estaba averiguando. Y todos estaban temblando, menos David. Y David, cuando se enfrentó a Goliat, Goliat lo miró y lo menospreció y dijo: oye, tú eres un mocoso. ¿Acaso? Y comienza a agarrar piedritas del río, escogiendo con sus manos las que sean más lisitas para que pueda, y llenando la alforja para que pueda tirarle al gigante. Mientras el gigante se reía, le decía: te voy a dar tu carne a las aves del cielo. ¿Tú crees que soy un perro para que vengas tú con piedras o con palos? Y lo maldecía por sus dioses. Pero David, que era conforme al corazón de Jehová, hizo algo que nosotros nunca se nos debe olvidar. Él no miró las circunstancias, él no miró al gigante, él no miró la corpulencia de que de joven era un soldado profesional y él solamente era un soldado, y la confrontación, que era algo que lo tomó personal Goliat con el pequeño, él lo tomó a algo que no era de David, sino que era un asunto de Dios. Le dijo: tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios al cual tú has blasfemado. Esa es fe. Ese es el secreto, hermanos, para que nosotros pongamos a Dios en el lugar apropiado y que pelee nuestras batallas. Amén. Esa es fe. Cada dificultad que viene, a veces tú luchas y tú no ves al obrar de Dios, pero Dios está en control de todo. Esa era la confianza inquebrantable cuando Él dijo: ahora toda la gente sabrá que nosotros somos los ejércitos del Dios viviente. Y ese, hermanos, ese es David. David tuvo esa actitud. A pesar de que era una persona lisiada, Él le dio un espacio en su mesa. Pero ¿qué le movió a David a actuar así? ¿Qué le movió? ¿Una impresión? O cuando lo vio a Mefibosé, dijo: pobrecito, es una persona lisiada, ¿qué voy a hacer con él? Como muchas veces nosotros, hermanos, lo hacemos, a veces por una emoción. Ay, mira, yo voy a hacer con esto, te voy a dar, pero pasa el tiempo y lo meditamos: pero si lo doy, lo que yo he dicho me va a faltar para mí. Pero si yo en la iglesia he prometido, es el aniversario, y digo, voy a dar tanto de colaboración, me emocioné, y pensándolo bien, ya no voy a dar los 100 que dije, voy a dar 50 nada más. A veces todas nuestras decisiones, todas nuestras promesas que hacemos están motivadas por la emoción. Están motivados, hermanos, por la lástima. Tal vez por la condición que Mefibosé estaba proyectando. Tal vez lo convenció Mefibosé, tal vez lo persuadió, no sé. Pero no, Mefibosé no hizo nada de eso. A David, ¿sabe lo que le movió, iglesia? Le movió una promesa. Le movió una promesa, y el rey actúa con amabilidad, no porque el joven, porque el niño lo merezca, sino porque la promesa es duradera y sí que tú cumples tu palabra. Hermanos, después la Biblia
Mefibosé, en la Biblia vemos que desaparece de la narración y aparece de 10 a 15 años más adelante. ¿Cuándo? Cuando hay una rebelión de Absalón y se levanta contra su padre. Y su padre es obligado a huir porque se levanta y hay una rebelión y se dividen los generales del ejército y Absalón trata de matar a su padre para hacerse del trono. David cosecha, hermanos, el fruto de su pecado, porque recuerden, hermanos, tú y yo, cuando fallamos a Dios y nosotros nos volvemos a Dios humillados, Dios nos va a perdonar, pero las consecuencias de nuestro pecado lo vamos a tener que pagar. Amén. Lo vamos a tener que pagar. Muchas veces, hermanos, personalmente, las cosas que a mí me motivan a permanecer fiel, en primer lugar es amor a Dios y amor a la gente a la quien yo sirvo. Digo, ¿qué pasa si yo fallo? ¿Qué pasaría de la gente que yo ve en mí como un ejemplo, que me respeta, que me estima, que me quiere? ¿Sí me está entendiendo? Lo decepcionaría. Tal vez irían al mundo, no lo sé. Yo estoy hablando nada más, estoy suponiendo. O lo que han visto y ya no confiarían en los pastores, porque yo los fallaría. Y muchas veces, hermano, lo que nos permite ser fieles es el amor a las vidas, a las almas, a las personas. Y ahí aparece y se levanta contra su padre Absalón y lo persigue. El rey cae en desgracia, solamente le siguen unos pocos fieles y unos pocos amigos. ¿Y quién está entre ellos? ¿Quién le sigue a David? No está, Mefibosé no está. Y se aparece Siba y le dice a David que él se ha puesto del lado del enemigo. Aquel que él le dio en su mesa de comer y se ha aliado con Jonathan. El tal Siba le comenta a David: Mefibosé se ha ido, mira. David no responde y la historia continúa. Absalón muere y David regresa a Jerusalén, donde Mefibosé le da otra versión de los hechos. Y Mefibosé le dice, estaba todo su ropa hecha trizas, todo barbón, y le dice que Siba la había abandonado en Jerusalén y sin lugar cómo desplazarse en un caballo, tuvo que hacer todo lo posible para ir al encuentro del rey que estaba regresando. La pregunta es, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Siba? ¿Mefibosé? No se sabe, la Biblia no lo dice. David nunca lo pregunta porque no lo interesa. Si Mefibosé, escúcheme bien, miente, se queda en el palacio. Si Mefibosé no miente, se queda en el palacio. No depende de su comportamiento, sino de la promesa que hizo David. ¿Me están entendiendo, iglesia? Y Dios, hermanos, establece los lineamientos para nosotros mantener una promesa. En Deuteronomios capítulo 7, verso 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y usted dirá, no, 1000 generaciones, estamos ya 2000 años, quiere decir que ahí se acabó la fidelidad. No, Dios está poniendo una comparación. Quiere decir que la misericordia y la fidelidad de Dios no tiene fin. Dios hace promesas, escúchenme, y nunca las rompe, ni deja de cumplirlas. La palabra en hebreo para pacto es berit y significa un solemne acuerdo de fuerzas vinculadas. Y esta se encuentra a través de todas las escrituras. Nunca se rompió ninguna promesa hecha a hombre alguno. Si usted estudia la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay ni una promesa que Dios le haya hecho a un hombre y Dios lo haya dejado de cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Y esa es la seguridad
de nosotros como hijos de Dios. Dios le hizo una promesa a Noé y le dijo así en Génesis capítulo 9, verso 11 al 14: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Escúchenme, los astronautas que han visto el arco iris desde el espacio cuentan que el arco iris, hermanos, nosotros lo vemos como un medio círculo, pero desde el espacio es un círculo completo. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Significa que el pacto de Dios no tiene fin. Es como el aro del compromiso cuando tú te casas. Se hacen intercambio de aros, pero ha visto que el aro no tiene principio ni fin. Se llama los anillos de la alianza. Eso tiene un símbolo de que no tiene un inicio, un círculo. Así es la unión que hace un hombre y una mujer delante de Dios. Las promesas, hermanos, de Dios no tienen fin. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios toma las promesas en serio. Dios le dio una promesa a Abraham. Le dijo: cuenta las estrellas y así será tu descendencia como la arena del mar, como las estrellas del firmamento. Nosotros somos parte de esa promesa. Somos los hijos de Abraham por medio de la fe. Dios es fiel a sus promesas. Considere el caso de Oseas 700 años antes de que naciese Jesús. Cuando el Señor le dice: ve y ama a una mujer amada de su amigo y adúltera, así ama el Señor a los israelitas, aunque ellos se vuelven a dioses extraños y comen de las tortas de pasas que les ofrecen. Entonces dice: adquirí a una mujer para mí por 15 monedas de plata y 330 litros de cebada. ¿Saben quién era Oseas? Oseas era un predicador, un profeta, y que Dios, para que pueda ilustrar el amor de Dios hacia su pueblo, le hace que se case con una mujer prostituta y llega a tener 2 hijos, y esta mujer abandona el hogar y Dios le dice: ¿sabes qué, Oseas? Vas a hacer una cosa, anda, busca a esta mujer infiel, cómpralo, porque está en el mercado, lo están vendiendo. Había caído tan bajo que sus amantes lo habían dejado, porque lo dejó a Oseas. Había tenido una buena vida de un buen hombre de Dios, pero se fue y sus amantes lo abandonaron y lo estaban vendiendo como una esclava. Y ahí llega Oseas y Dios le dice: cómprala. Y nuevamente, hermanos, Oseas la compra a la que había sido su mujer, la cambia, la viste y lo lleva a su casa, lo lleva con sus hijos. Y Dios le dice: así yo amo a mi pueblo, aunque se han revolcado con los dioses, me han traicionado, pero eso, hermanos, en carne propia Oseas da un ejemplo, una ilustración de cómo es el amor de Dios. Amén. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. El amor de Dios es incomparable, el amor de Dios es algo maravilloso. Y esa es la historia de cada uno de nosotros. Somos como Mefiboset, no nacimos como hijos de rey. Tal vez a ustedes los que estamos aquí, tal vez nos dejaron, si eres mujer te abandonaron, o los que me escuchan la abandonaron, o tal vez viene de un hogar disfuncional. ¿Y qué es un hogar disfuncional? Es un hogar de padres divorciados, separados. Algunos que están pasando tal vez en esta noche, apenas llega el recibo de la luz o del gas, o de pagar el gas, se gasta el gas para pagarlo, y estamos luchando con nuestras finanzas, no nos alcanza para cubrir el mes, el pago del estudio de nuestros hijos, los servicios básicos. Tal vez estás luchando con el cáncer, con la enfermedad. Tal vez estás separado de las bendiciones de tu padre. Y la pregunta es: ¿quién no ha estado en las arenas secas de Lodebar? Yo le he pasado.
Tal vez ustedes lo están pasando y están como Mefibosé y tal vez mirando su condición. ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué me voy a poder casar? ¿Qué voy a tener mis hijos? Si no puedo valerme por mí mismo, no puedo caminar. ¿Qué va a ser de mí? Para mí no hay esperanza, para mí no hay futuro. Y saben, pero luego viene un mensajero, hermano. En el caso de Mefibosé y de la pobreza a la abundancia. Eso es lo que hace nuestro Dios. Amén. Dios envía un mensajero. Dios envía a sus predicadores, un pastor. Puedes ver un mensaje por la televisión, un consejo de alguien, una persona. Ellos llegaron con noticias importantes para Mefibosé y le dijeron: el rey tiene un lugar en su mesa con tu nombre en ella. Ahí en tu silla está tu nombre. Te quiere en su familia. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Amén. Él nos ha llevado a su mesa, nos ha invitado, nos ha constituido como hijos suyos por puro amor. No, hermanos, por nuestra capacidad intelectual, no por nuestro apellido. No soy del apellido tal, mi apellido, mi familia es de Abolengo. No por tu parecer, no por tus habilidades de liderazgo. No, hermano, no tiene nada que ver con usted, pero sí con el que invita en esta noche. Amén. Que es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él hizo una promesa, hermanos, ahí de darle vida eterna. Amén. Y Él dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la promesa que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y esa es la promesa que Dios lo va a cumplir, hermanos. Si nosotros le damos la oportunidad, si nosotros nos humillamos, si nosotros reconocemos nuestra incapacidad. Hermanos, nuestra vida eterna está anclada en una promesa firme, que es imposible que Dios mienta. Y basado en eso usted puede poner atrás todo lo malo. A lo de Bar puede ponerlo atrás, la tierra seca, árida, porque Dios mantiene sus promesas. Escúcheme bien, Dios mantiene sus promesas y nos inspira a cumplirla nosotros. Y termino con esto diciéndoles, dice en la Biblia, que Dios aborrece a aquellos que traicionan a la mujer de su pacto. Amén. Y yo quiero contar un poco de mi testimonio personal para la gloria de Dios. Y yo quiero, con mi esposa acá, con el consentimiento, solamente algo pequeño, de una lucha, hermano. En el sentido de que ustedes saben que mi esposa, has cumplido un año ya un año ha dado vuelta acerca de no tiene la facilidad de poder caminar. Y para mí personalmente ha sido como mi Lodebar. Para mí ha sido personalmente como mi desierto, como una lucha. Hace 2 años atrás, o hace más de 2 años atrás, mi esposa me dijo de esta manera: esposo, yo no te puedo dar, o no tienes conmigo un hijo, y no estás obligado a estar a mi lado. Así que tienes toda la libertad para que tú puedas buscar a otra persona y que te pueda realizar como padre. Creo que fue hace 3 años atrás. Entonces, en ese momento, cuando yo me puse a pensar y lo escuché, si yo tal vez no tuviera temor de Dios, o si no hubiera tratado de cumplir mi promesa que yo hice delante de un altar, en este lugar, en esta iglesia, yo me casé. Y cuando dijo el pastor: ustedes se van a unir en la pobreza, en la abundancia, en la enfermedad, en la escasez, y yo lo prometí delante de Dios, no ante un hombre. Él estaba ahí. Yo le dije: sí, juro, hasta que la muerte nos separe. Y esa promesa que yo le hice a Dios fue la que me mantuvo a mí hasta ahora. Y yo, si hubiera sido una persona que no hubiera tratado de cumplir la promesa o tener temor a Dios, hubiera dicho: uy, qué oportunidad para mí. Mi esposa dice: voy a hacer mi vida por allá y tengo carta libre. Y en este último tiempo que ha pasado, y mi esposa vino con más fuerza, y ya nuestros 2 niños que lo perdimos, ya no, sino fue una enfermedad que ella tuvo a sus articulaciones que le impidió movilizarse. Y ha sido una lucha muy fuerte para mí, como persona, como esposo, en todas las áreas de nuestra vida. Se imaginarán los que son casados,
una lucha y siempre ahí. Pero ¿qué es lo que me ha mantenido a mí? Y es por eso que este mensaje, cuando lo estuve estudiando, Dios me hizo recordar muchas cosas y me hizo poder, hermanos, predicarle a la iglesia este mensaje, que nosotros tenemos que cumplir nuestras promesas, amén. Dios nos está probando constantemente en la enfermedad, en el dolor, cómo nosotros estamos respondiendo, el cumplir nuestras promesas. ¿Qué nos mantiene, hermanos, cerca de esa persona que está así? Si tú tienes un hijo enfermo, enferma, ¿qué es lo que te mantiene como padre? ¿Qué te mantiene tú que tienes tu esposo anciano? O si el esposo está anciano con su esposa enferma, ¿qué es lo que te mantiene todavía con él? Es la promesa que tú hiciste ante Dios. Y tienes que sacar fuerza de donde sea ese amor, esa compasión por esa persona hasta el final. Y Dios nos dé fuerzas, y Dios nos dé paciencia y amor para llegar y poder cumplir nuestras promesas, y a través de eso Dios nos va a bendecir, amén. Dios va a acomodar las circunstancias, Dios va a hacer pasar esa tormenta y van a venir tiempos buenos, tiempos diferentes, tiempos de restitución en la salud, en las finanzas, en las relaciones. Pero cuando nosotros somos fieles, hermano, y aprendamos de eso, de nuestro Dios, que es cumplidor de las promesas. Ahora con mi esposa, yo estoy con ella, soy feliz con ella. En verdad, yo a veces me pongo a pensar, digo, y me he puesto a pensar así, digo, ¿qué pasaría para yo poder estar con otra persona? En primer lugar, aunque se van a reír un poco acá y quiero que se rían lo que voy a decir, uno, tiene que ser una persona que ame a Dios, una persona que sea madura en la fe, una persona que tenga sus hábitos aún de comer diferentes, porque me puedo acostumbrar a comer diferente ya. Entonces, hermanos, es difícil encontrar una persona, ¿sí me están entendiendo? No es la belleza, no es el parecer de la persona, son otras cosas, y todo lo que yo he vivido o hemos logrado con mi esposa juntos en nuestras luchas, es cosas que no se pueden, hermanos, encontrar, o cosas que no se pueden nuevamente pasar, todas esas cosas. Yo le digo, Dios mío, yo sé que van a llegar momentos que mi esposa va a caminar y ustedes lo van a ver caminando, predicando, enseñando, porque todo ese tiempo que Dios está permitiendo y probando el corazón mío, el corazón de ella, va a pasar, todo va a pasar, y van a tener tiempos diferentes para la gloria de Dios, y Dios se va a glorificar. Y yo he visto algo en el transcurrir de mi esposa, en su proceso. He visto que a través de su proceso de ella ha podido unir su familia conmigo, sus hermanos, a todos, unirnos, que su concepto de ellos hacia mi persona cambie. ¿Sí me están entendiendo? Porque a veces las circunstancias malas, aparentemente en la salud, Dios lo transforma en bendición, que de otra manera no pudiera haber hecho Dios, sino usando algo. Pero al final Dios se glorifica. Y tú estás pasando con un hombre pegalón, un hombre borracho, un hombre que no ama a Dios, y tú dices, pero yo he hecho una promesa, un pacto, ¿debo mantener mi promesa? Yo quiero decirte, hermano, el ejemplo lo tenemos de Jesús, amén, que a pesar de todo, Dios sigue apostando por nosotros, Dios sigue amándonos, Dios sigue perdonándonos, sigue limpiándonos, y nosotros tenemos que ser semejantes de nuestro Padre Celestial, amén. Lo que va a cambiar a una persona no son los gritos, lo que va a cambiar a las personas no es ponerle mala cara, lo que va a cambiar a una persona no son las amenazas. A una mujer dice, ¿sabes qué? Si tú te portas mal, en esta noche le niegan su cuerpo a su esposo como venganza. No, ¿sabes qué? Me voy, no te voy a cocinar, o te voy a hacer esto. No, hermano, el amor es un arma poderosa. El amor, la compasión, orar a Dios, y Dios va a cambiar las circunstancias. Y Dios nos va a sorprender, amén. Hermanos, en esta noche, Dios le bendiga, iglesia, pónganse de pie, vamos a orar. Aquellas personas que están pasando momentos muy difíciles, aquellos jóvenes que están pasando su lodebar, o aquellas veces que yo no sirvo para nada, y quiero decirte que sí, el Dios tiene en su mesa un lugar para ti. Él ha pensado en ti, Él te ama. Vamos a orar. Amado Jesús, en esta noche, te doy gracias, Padre, por esta palabra, Señor.
Precioso Espíritu Santo, tú que estás aquí en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que nosotros seamos hombres y mujeres, que cumplamos nuestros pactos, nuestra promesa, si venga la tempestad, vengan los problemas, las dificultades, por amor a ti, Señor, por amor a nuestros hijos. Oh, tu misericordia se impregne en nuestras vidas, tu amor, tu compasión, tu misericordia. Debemos cambiar nuestras vidas, Señor, nuestra manera de pensar. Espíritu Santo, oro por la iglesia en esta noche. Oro por la juventud en esta noche, Padre, que cuando tomen una decisión de casarse, de hacer un pacto, Señor, lo hagan con mucho temor, pensando, Padre, que si hacemos un pacto contigo tenemos que cumplirlo. Y hacemos un pacto de fidelidad, de servicio, de disposición a ti, de serte fiel hasta la muerte, Padre. Y permítenos cumplirlo, Padre, a pesar de las dificultades, a pesar de las tentaciones, a pesar de la enfermedad, cuando nos visite la escasez, cuando nos visite la enfermedad, cuando nos visite, Padre, las dificultades, de ser fieles, Señor, a nuestro pacto, a nuestra promesa, Señor.